Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están? Estamos ya reunidos con Luis Tapia Roche y que les habla Juan Alberto Ugaz Salas desde el Centro de Comunicaciones del Partido de Evolución para volver a conectarnos con todos ustedes, como todas las semanas, con este programa que hemos denominado Castillo de Naipes. Y esta noche, preocupados por un tema importante que lo vamos a dividir en dos. Es un tema que tiene que ver con el inicio de una tiranía comunista que ya se empieza a notar. Y lo dividimos en dos porque primero vamos a hablar sobre qué cosa es la tiranía, por qué funciona la tiranía y qué cosas tiranas ya estamos viendo que están empezando a funcionar. Y lo segundo, qué es lo que deberíamos hacer para enfrentar la tiranía. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, amigos de Castillo de Naipes. Aquí estamos para iniciar nuestro comentario. Efectivamente, la situación se ha puesto un poco peor de lo que pensábamos en tan corto tiempo, porque ni siquiera ha asumido el nuevo gobierno del lapicito y ya comenzamos a notar que empiezan los amedrentamientos a los periodistas, comenzando con el señor periodista Beto Ortiz, que ya viajó a México porque se siente perseguido. Él mismo ha dicho que se queda de manera indefinida, anunciando que se va a mantener en esa posición hasta que baje, digamos, esa persecución a los periodistas, ¿no? Vamos a ver, porque ha sido con Willax, ¿no? Willax ha sido el principal canal opositor de este gobierno, el que ya se está saliendo y el que ya va a entrar. O sea que no sabemos qué va a ocurrir con el canal. Ahorita estaban pensando con los periodistas. Vamos a ver qué va a pasar con el canal con la señal de Willax, ¿no? Porque lo tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y sabemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que quita o otorga las licencias de señal del espacio radioeléctrico, ¿no? Por eso nosotros, desde el Partido de Evolución, estamos proponiendo la privatización, justamente la privatización de todo el espacio radioeléctrico para que por el mecanismo del mercado libre, a través de la oferta y demanda, se pueda comprender señales sin necesidad que el gobierno intervenga o corte la señal de un canal que no le gusta, ¿no? Entonces, nuestra propuesta dentro de la reforma económica está abrir el mercado de las telecomunicaciones para que cualquier peruano pueda poner su canal sin ninguna autorización de parte del gobierno, porque ya ustedes saben lo que está ocurriendo. Fíjense, esto es lo que estamos viendo en estos momentos, cómo a los periodistas lo persiguen, porque tiene esa capacidad de censurar, puede quitar la señal, puede bloquearle la emisión del programa, puede tener muchas variables donde puede intervenir el gobierno, y nosotros lo que queremos es devolver. De devolución, del Partido de Evolución viene de devolver esas funciones, esas libertades, esos poderes y los recursos, ¿no? Y eso es lo que en un gobierno del Partido de Evolución, inmediatamente la libertad de expresión se restablecería. Juan. Sí, aquí hay que explicar por qué necesitan la tiranía. Fíjense, la izquierda, el comunismo, nunca, a través de la historia, ha tenido razón de ser. Simplemente existe para que la cúpula del poder tenga exceso de poder y beneficios y privilegios por ese exceso de poder. Pero no acepta por ello que participen voces discrepantes en la actuación política. Y entonces asume la postura de la tiranía para poder eliminar otras voces y mantener un monólogo exclusivo de sus solos conceptos políticos. Y es así como se manejan en el poder. Por eso es que no aceptan la discrepancia. Ahora, hay que entender que la mejor etapa de la historia universal se llama la cultura occidental. Y esta surge a partir de una extraordinaria idea, el hemiciclo.
La cultura occidental construye los hemiciclos, los parlamentos, porque comprende que la sociedad tiene distintos puntos de vista. Las diferentes colectividades tienen perspectivas también diferentes. No existe la igualdad en el debate político. Y entonces la discrepancia es el punto de partida con el cual se edificó la gran historia universal de Occidente como cultura. Sin embargo, si miramos los monólogos de la exclusiva expresión discursiva del comunismo, vamos a ver que todo fue decadente. No construyeron nada, sino que se autodestruyeron en totalidad de términos. Destruyeron la cultura, el conocimiento, destruyeron las sociedades, destruyeron la economía, destruyeron la moral. Porque el mundo necesita discrepar. Por eso es que la tolerancia es importante, el debate es importante, el no estar de acuerdo es muy importante. Todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos distintas opiniones. Pero el comunista no acepta eso por una sola razón, porque no quiere dejar el poder. Y entonces, parte de la discrepancia es también el intercambio del poder. Una estructura política seria entiende que el poder no es eterno y que la alternancia en el poder es importante para construir una sociedad, que es importante el debate para construir una sociedad. Por eso es que el comunismo autodestruye la sociedad, no permite el debate. Ahora, la metodología que utilizan se llama lawfare, L-A-W, FARE es F-A-R-E. Es una tecnología que la usan desde hace tiempo. Stalin, Mussolini, Hitler, en fin, Mao, empezaron, Fidel Castro, empezaron a usar esa metodología de trabajo que ha llegado hasta los días de hoy y que el Foro de Sao Paulo lo establece para hacerlo también en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Es muy simple. Hay que hacer un bombardeo mediático para convertirte en corrupto si eres rival político. Y hay que decir que eres corrupto para que la gente crea que eres corrupto y tener de esa manera una justificación socialmente aceptable para meterte en la cárcel y sacarte del debate político. Y no necesitas ser fujimorista. Lo que pasa es que el fujimorismo fue la primera experiencia. Lo han hecho con Chávarri. Acuérdate, ¿cuántos titulares tuvo Chávarri? Más de 500 titulares, ¿no? No sé, en todos los periódicos, y era el corrupto. Y Chávarri entra al Parlamento y le pregunta, creo que a Gino Costa, uno de ellos, señor, ¿usted puede decirme cuál es mi delito? Y nunca le dijeron cuál era su delito. Pero lo sacaron por corrupto. Y nadie sabe qué corrupto era. Y mucha gente pensaba que era corrupto. Se convencieron de que era corrupto. Y entonces así lograron encontrar la justificación socialmente aceptable para sacarlo del camino y poner al actual fiscal, que es más dúctil, más flexible y es parte de la estructura misma de este poder que va copando el comunismo poco a poco. Por eso es que la tiranía la necesita. Y esa tiranía se va ejerciendo en actitudes como la que está pasando con Willax TV, con una denuncia, una demanda que ya se la puso este señor, que es argentino además, que no es peruano, Julián Palacín, y que a mí me han censurado mi Facebook con el argumento de decir que incito al odio. Porque ese también es el argumento. Ellos dicen cualquier cosa, incita al odio, y tú te cierras. ¿Y cuál odio? Tú no sabes, pero ya te dijeron que incitas al odio. O sea, ellos sentencian lo que les da la gana. Y Facebook mismo me dice, vaya usted a la República a apelar su censura. O sea, ellos mismos me van a ver mi apelación. Pues, de payasadas, ¿no? Lo que pasa es que no quieren que existan otras opiniones, sino mantener el monólogo por la aspiración del poder absoluto y totalitario. Y es a ello a donde estamos caminando.
Y si usted votó por el sí, 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 no, si usted dijo que Vizcarra era su padre y nos cuidaba, si usted pidió que cierren el Congreso, si usted le dijo a Merino renuncia, usted tiene que entender que es responsable de haber llegado hasta aquí. Pero hay una salida rectificatoria y la salida es organizarnos políticamente. José Luis. Así es, y nosotros una de las reformas que es la política, porque son 5, ¿no? 5 hemos dicho: reforma política, reforma económica, reforma de la educación, de la salud y del mercado de las pensiones. Esta reforma política comprende reformas de tanto de normas como de organizaciones o instituciones, como algunos los llaman, para justamente adecuar al nuevo marco institucional que nosotros vamos a conformar a partir de la derogación de una serie de leyes que le decimos leyes malas. Y dentro de esas leyes malas, que es derogar una serie de requisitos para entrar al mercado, está la parte política. En la parte política hemos previsto eliminar una serie de ministerios para sustituirlos por el mecanismo de mercado. Y una de esas organizaciones que le hemos dado la puntería, que va a ser la que primero se va a reformar, es el Poder Judicial. Como lo dijo Juan, el Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de persecución al opositor político. El opositor político no puede maniobrar bien dentro de un mercado político si tiene una amenaza de ser investigado por la Fiscalía. Porque la Fiscalía, como se ha convertido en un brazo acusador del gobierno, entonces hay que reformarlo, hay que quitarle algunas discrecionalidades que le quite esa posibilidad de utilizarlo como herramienta política para perseguir opositores, ¿no? Vamos a tener que transparentar mucho de los procedimientos, sobre todo la preparación de los documentos, ponerlos en vitrina, es decir, ponerlo en la web, ver la acusación fiscal, que eso sea de manera pública, que no sea algo que solamente lo transmita un canal de televisión, Justicia TV, que es el único creo que tiene para hacer acceso al público. Sin embargo, la web también puede ser una herramienta poderosa para ver si lo que está acusando corresponde a los hechos, a la realidad. Entonces, el Ministerio Público son una de las instituciones, organizaciones del Estado que va a tener que ser reformada durante nuestro periodo de gobierno devolucionario, porque al igual que el Poder Judicial, se encuentra manoseada, utilizada, de alguna manera se ha convertido en un anexo del Poder Ejecutivo para justamente para sus intereses políticos, y eso también puede ser llevado en el ámbito económico, amenazando a empresarios para que dé su cuota, aporten los impuestos, en las campañas igualmente, y una serie de componentes que están fuera de la ley y que eso tiene que ser arreglado mediante una legislación especial que se llama derogación de las leyes, para evitar esos problemas que tenemos en estos momentos, que están siendo amenazados periodistas para que no hablen, no digan nada, ni de este gobierno que ya está saliendo, ni del próximo gobierno que esté entrando. Entonces, esas herramientas que tiene ahorita el poder político van a ser reformadas, porque si algo estamos bastante seguros, con la probabilidad de equivocarnos, digamos, existe siempre la posibilidad de un ser humano equivocarse, pero el gobierno que entre no va a terminar, porque la democracia, que necesita una recomposición general, y eso le llamamos sistema político, requiere muchos cambios, y este gobierno que va a entrar no lo piensa hacer, sino piensa administrar lo mismo, sino que va a hacer una serie de cambios en la materia económica, algunos ajustes en lo político, y tampoco va a tener la legitimidad necesaria para realizar las reformas. Va a tener a medio país en contra, y encima que la primera vuelta
fue elegido con el 19 punto y tantos por ciento, o sea que no representa a Perú Libre el 50% del país. Tenemos que tener cuidado. Perú Libre fue con 37 congresistas elegido con un 19%. O sea, no tiene la legitimidad de la mitad. Lo que pasa es que la segunda vuelta, como no te da más opciones de elegir, entonces ponen a dos, dice, a los dos primeros. Eso no significa que uno esté de alguna manera de acuerdo con lo que diga y haga el próximo gobierno. Entonces, no tiene la legitimidad del 50%. Eso es un artificio estadístico para hacer que uno de los dos gane. Y eso hemos cuestionado, ese sistema político que hemos dicho que no va a dar los resultados como para darle estabilidad al país. Y aquí tienen una profecía cumplida, que lo hemos dicho desde el año pasado. Este sistema necesita cambiarse por las razones que ya hemos expuesto. Una de ellas se utiliza para el lawfare, para la persecución judicial a los políticos. Y la otra es que no le da estabilidad política y menos la económica. Entonces necesitamos cambiar y por eso nuestro partido ofrece, entre ellas, la reforma política, que comprende la reforma del Poder Judicial para convertirlo en el primer poder del Estado defensor de los derechos individuales, reforma del Ministerio Público, reforma de la Contraloría, reforma de la Policía, reforma de los gobiernos regionales, reforma de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido tomado por los comunistas, reforma del RENIEC, y así ustedes van a encontrar la del Tribunal Constitucional y muchas otras reformas que se hace bajo la idea de que los gobiernos tienen que ser limitados. Es un primer principio. Claro, porque esto es extralimitarse. La tiranía es la extralimitación del poder. Y nosotros hablamos de un Estado limitado, con poder limitado y con gobierno limitado, que es la antítesis de la tiranía. Y eso está en nuestra oferta política, de estructura política. Hay algo que hay que decir también, José Luis. Esto de lawfare se volvió un boomerang, porque esto se ha volteado, ¿no? Y eso es lo cómico, con los propios comunistas. Alguien les destapó un montón de cosas. Sin embargo, el lawfare es una metodología que nosotros no usamos. Y hemos renunciado a usar eso. Creemos que con un sistema de justicia limpio, bien estructurado, este se encargaría de oficio de perseguir cualquier acto de corrupción. Pero nosotros debemos dedicarnos a la política. Y nosotros hablamos de política. Todos los que han hablado, los opinólogos, los politólogos, los periodistas, en fin, tú míralo a Hildebrand, mira a Sigrid, mira, en fin, a quien quieras ver, lo único que hablan es el otro es corrupto, y siempre están metidos entre la idea de corrupto, y no te hablan de sistema. Entonces tú votas contra el corrupto, pero estás votando a favor de un sistema que tú no has elegido posiblemente. Y estás votando a favor de un comunismo. Y ellos lo saben, pero tú no te has dado cuenta. Y eso es el problema. Que hemos votado, los peruanos, bueno, nosotros no, han votado por el comunismo. Y eso es lo que se viene ahora. Y es lo que debemos enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? No hay otra salida. Militando en un partido político o colaborando con un partido político que tenga un proyecto político serio, como nosotros, las 5 reformas, que postule un Estado limitado y un gobierno limitado, que desregule las malas leyes, que respete la propiedad privada y que esté a favor del libre mercado, o sea, el partido de evolución. Nosotros abrimos la puerta de par en par para que ustedes o militen con nosotros o nos apoyen a nosotros, que ahora tenemos que salir a provincia a formar las bases en provincia. La única forma de enfrentar a la organización comunista es con otra organización política. No es en la calle,
En la calle le van a meter balas, van a ser totalmente represivos con los muchachos. Totalmente represivos. Para eso van a contratar al mismo lumpen de la vez pasada, pero para no disparar a la policía, sino para dispararle a los chicos. Y ese lumpen se va a encargar de dispararle a los chicos. Lo que tenemos que hacer es evitar la calle y militar en el partido. La pelea es organización contra organización y no necesariamente violenta. Porque también se puede llegar un momento a sentarse en una mesa de negociación con los propios comunistas. Así pasó en Europa Oriental. La única forma en que cayó el comunismo fue con partidos de derecha bien organizados e inteligentemente estratégicos. Y esa es la oferta del Partido de Evolución. Es cierto, todavía somos muy pequeños en cobertura, pero ustedes pueden viralizar este video y pueden también participar en la política con nosotros. Están abiertas las puertas para que militen. Acérquense al Partido de Evolución. La pelea es organización contra organización. Tienen que organizarse los abogados, tienen que organizarse los fiscales que están allí, los jueces que están allí, tienen que organizarse los militares que están allí. Todos tienen que organizarse con una estructura política que lo lidere para enfrentar a la organización del otro lado. No hay otra forma de vencer. José Luis. Efectivamente, y lo hacemos, nuestro partido lo hace para poner la agenda de las políticas públicas. Fíjense, miren en qué se está perdiendo el tiempo en estos momentos. En lugar de un gobierno estar buscando que las organizaciones sirvan a la población, porque hay 12 problemas de los peruanos que hasta ahora no se los resuelven los gobiernos, y siempre lo venimos diciendo. La agenda de las políticas públicas deben resolver la falta de dinero, que ese es lo primero que sale en la encuesta. Cualquiera que le pregunte cuál es tu principal problema a un peruano, y el peruano dice, no me alcanza el dinero. Eso es el primer problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner esos temas en la agenda pública. Eso es lo que se debe discutir, no la histeria anticorrupción, que ese es un síntoma. Pero hay que ir a los problemas que la gente pelea día a día en la calle, cuando trabaja, cuando busca empleo, cuando forma una pequeña empresa o vende en la esquina. Es que quiere resolver su falta de dinero, es que no le da acaso a los políticos la suficiente información en la calle como para que pongan esos temas de la agenda pública, para que la gente se sienta que la democracia responde a sus expectativas. Segundo problema, las calles son inseguras, día a día hay robos, asaltos. Es decir, no podemos soslayar de que nuestra querida patria tiene muchos problemas, pero hay que priorizar. Y una de las prioridades que hay que darle a la gente es la seguridad, que van a tener que caminar con su familia, yendo al trabajo, sin mayores problemas, de que encontrar oportunidades de ir y sin ninguna restricción ni miedo. Segundo problema, entonces, las calles son inseguras, no lo resuelve el señor Sagasti, tampoco está yéndose del gobierno sin haber resuelto una parte del problema. Tercer problema, no tengo trabajo. O sea, eso lo pide a gritos con respecto al tema que la cuarentena arruinó 6 millones de empleos de mucha gente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Es decir, la estabilidad política no es un fin, es un medio para que la gente se realice de manera económica y pueda vivir bien y vivir mejor en una sociedad libre de individuos que consiguen sus recursos bajo sus propios medios. Pero lo que está ocurriendo es que el sistema está distrayendo de los verdaderos problemas de la gente en otros que no contribuyen al bienestar de las personas, como es lo que estamos viendo ahora, discutiendo de los votos en mesa, si hay fraude, que la OEA, fíjense, mire cómo distrae la atención para no ocuparse de los verdaderos problemas de la gente. Entonces nuestro partido siempre está focalizado en el bienestar de la gente. Son esos 12 problemas que lo tenemos mapeado. Primero, la falta de dinero. Eso lo tenemos mapeado
y tenemos la reforma económica que va a solucionar. La reforma política contribuye a que las calles estén seguras y no estar distrayéndonos con que el Ministerio Público anda persiguiendo a los opositores políticos. Tercero, no tengo trabajo, eso viene con la reforma económica. El tema de la educación, el tema de la salud, que dice que no tienen acceso al seguro de salud. Eso también tenemos reformas que atacan directamente ese problema, abriendo los mercados, privatizándolos, desregulando, eliminando 35 impuestos. ¿Para qué? Porque justamente nosotros empatizamos con las personas que piden a gritos que se solucionen estos problemas. No le interesa el artículo 206 de la Constitución, no le interesa porque la gente como trabaja en la calle está muy ocupada tratando de conseguir clientes, tratando de conseguir algún tipo de afiliados para su negocio. Los politiqueros andan discutiendo sobre cómo resolver esos temas. Entonces, nuestra propuesta se llama devolución porque pretende devolver todos esos recursos, funciones y poderes de la gente para que la gente viva mejor, viva con altos ingresos como en otros países del mundo como Qatar, Singapur, Macao y países que están por arriba de los 30.000 soles mensuales. Fíjense, queridos amigos, miren la cantidad de dinero que ganan esos paisitos chicos, pues no siquiera estamos poniendo ejemplo de potencias mundiales. Como esos países pequeños, Emiratos, países africanos, países asiáticos, tienen para ganar esa cantidad de dinero, 30.000 soles mensuales. Entonces, creemos que tenemos ahí una contribución muy importante, más que poner la Asamblea Constituyente, más que la oposición a la Asamblea Constituyente, porque la vieja derecha se pelea con la izquierda, uno por tener la Constitución nueva y el otro porque no se haga ningún cambio en la Constitución, como si la gente comiera Constitución. La gente no come Constitución. La gente come lo que realmente le da bienestar, que es trabajo, empleo, ingresos, buena educación, buena salud, buenas pensiones, calles seguras. Eso es lo que quiere la gente. No las peleitas entre la vieja derecha con este tema de que no, están sacando firmas para que no se cambie nada y el otro que quiere cambiar. Nosotros proponemos es una consulta popular por las 5 reformas y con eso acabamos esa pelea tonta entre dos que no ofrecen ninguna salida, porque uno ofrece el comunismo y el otro el inmovilismo social. ¿Cómo vas a proponerle a la gente algo como esto que es el comunismo que convierte a un país rico en un país pobre y el otro el inmovilismo, para que siempre los mismos grupos empresariales, esos que no quieren que cambie nada para seguir ganando con poco esfuerzo competitivo, si la gente está pidiendo otras cosas mejores? Entonces, por eso que creemos que la gente que votó por Castillo no son nuestros enemigos. Son gente que se equivocaba a la hora de votar, creyendo que Castillo era la solución. Están fastidiados. Claro, están fastidiados. No han votado por el comunismo y les han metido encima el odio. Entonces, no han votado por el comunismo, no saben ni siquiera qué cosa es comunismo, ni siquiera el sistema que les están, que se viene encima. Ni siquiera saben que el cambio de constitución tiene una prioridad: negar el derecho a la propiedad. Y que les van a negar a ellos y a todos, no solo a los ricos, a todos, el derecho a ser propietarios de sus cosas, ¿no? Y entonces ya no vas a ser propietario ni de tus ahorros, porque eso esa es la tiranía comunista. Es la que decimos. Claro, esa es la tiranía comunista, así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Viralicen este video, es importante. Y militen o contribuyan con el Partido de Evolución. Somos la opción, todavía pequeña en cobertura, pero la opción que plantea con seriedad, con claridad, los objetivos políticos que debemos seguir. Y no decimos como otros, que dicen no al libre mercado y no al comunismo, porque no quiere el libre mercado para mantener los privilegios del monopolio mercantilista, y tampoco quiere comunismo para que no le quiten sus cosas. No es así. Nosotros decimos libre mercado y aprende a competir. Si no, los comunistas te van a quitar tus cosas. Gracias, buenas noches, y señor Palacín, no incita el odio.